Buenos días, alumnos de la José Vasconcelos. Estamos en la optativa de Derecho, sexto semestre. Este material o este video va dedicado o dirigido especialmente pues, a las personas o a los alumnos en este caso que pues, a lo mejor no puedan asistir durante la semana a alguna clase, pues podamos ir a la par en cuanto a los temas, ¿sí? Hace una semana, unos días, les subí el primer material, el primer video donde veíamos esa introducción al derecho. Habíamos definido el derecho, habíamos hablado de sus características, de las ramas del derecho, cómo se clasifica, etcétera, ¿sí? Ahí en Classroom les dejé el link del video, ahí lo pueden abrir para poder dirigirlo a el video, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar con los temas. Ya nos vamos a meter de lleno a lo que es el derecho civil. Ya una vez definimos qué era el derecho, para qué fue creado, pues nos compete en este bloque hablar del derecho civil, ¿sí? Vamos a comenzar dando una introducción. El derecho civil viene siendo un compendio, un conjunto de leyes que a lo largo de la historia ha ido evolucionando hasta los términos actuales, ¿sí? Recuerden que las leyes siempre se van reformando, siempre se van actualizando, siempre se le va añadiendo nueva información, nuevos párrafos. Por eso siempre se ha dicho que la materia del derecho, la ciencia del derecho, es una materia cambiante. No siempre va a ser lo mismo. Hay ocasiones en las que a veces alguna ley no se modifica en un buen tiempo, en un año, 2 años, pero siempre a la larga tiende a reformarse por motivos diversos, ¿sí? El derecho civil se encuentra conformado por diversas áreas jurídicas que rigen a los individuos, ya sea de manera individual o colectiva, a través de las llamadas personas jurídicas o personas morales, ¿sí? Recuerden que en el derecho civil nos comenta o nos hace una clasificación de personas, las cuales son dos: derechos, persona física y persona jurídica o persona denominada moral, ¿sí? Vamos a irlas definiendo una por una en las siguientes diapositivas. En derecho civil se encontrará inserto dentro de casi todas las acciones que realiza el individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Durante la vida completa de un individuo se encuentra realizando siempre actos que serán regulados por el derecho civil. Es ahí donde radica la importancia de esta rama del derecho. Con el derecho civil se logra ir más allá de los sucesos que se dan hasta la muerte, ya que este también se encarga de regular los actos que se generan después de la muerte, ¿sí? Aquí ya nos remitiríamos a lo que es no tanto el derecho civil, sino al derecho familiar, con esa figura jurídica denominada sucesiones. La sucesión testamentaria, que es la más conocida, cuando la persona antes de morir realiza su testamento y deja todos sus asuntos en orden, ¿sí? Más que nada para eso es el testamento, para que el día en que esa persona muera o esa persona fallezca, pues se abra esa sucesión testamentaria y pues leer y ver qué dejó establecido en ese documento. Después nos pasamos a la evolución histórica del derecho civil. El antecedente más antiguo sobre el derecho civil lo encontramos en la época del Imperio Romano, donde coexistían dos tratados que regulaban al derecho civil, el Jus Civile y el Jus Gentium. El Jus Civile trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos entre sí, basado en sus propias relaciones. El Jus Gentium se basaba en las relaciones existentes entre los ciudadanos romanos y el resto de los pueblos, ¿sí? Este último se basaba en la gente que vivía dentro de Roma y la relación o los actos que tenía con la gente que vivía fuera del territorio romano, ¿sí? Mientras que el Jus Civile era todo lo que era hacia adentro, todos los ciudadanos romanos entre sí, sus relaciones, sus actos, o todo lo que ellos celebraban, pues se basaban de ese documento. Recuerden que nuestro derecho, como se los había comentado en las clases anteriores, se basa del derecho romano, de ahí viene, de ahí proviene nuestro derecho, de ahí surge la clasificación más importante que tenemos, que era el derecho público y el derecho privado. Cada una pues tiene sus ramas del derecho, tiene sus definiciones. Ya les estuve comentando en las clases anteriores, lo estuvimos mencionando.
derecho civil es parte del derecho privado, perdón, ya que va a buscar o va a tratar sobre las relaciones que hay entre los particulares, entre las personas físicas, con el Estado o inclusive entre particulares, ¿sí? Este era el antecedente de igual forma más importante, donde proviene esa clasificación o esa división que se acaba de mencionar, que fue la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas son el cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho de la antigua Roma. La ley de las 12 tablas se considera que fue en esta ley donde surge el derecho civil. En esta ley resalta la creación de una división del derecho en público y privado. ¿Sí? Es lo que yo les comentaba en las clases anteriores y hace un momento, que en este documento, que era el más importante, era donde surge esa clasificación. Aunque pues el contenido de esta ley, las 12 tablas, no se sabe a ciencia cierta o no se sabe con certeza el contenido exacto que tenía, pues con el paso de los años y las investigaciones, pues se ha podido llegar a un cierto resultado, a ciertas referencias que hay hacia ellas, ¿sí? ¿Qué es lo que contenía? Tenía cuestiones como, por ejemplo, la tabla 1, 2 y 3 hablaba del derecho procesal privado y se contendrán el derecho privado, que es el procedimiento que regula, es el de las acciones de la ley, acciones judiciales, en que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. Las tablas 4 y 5 hablaba del derecho de familia y las sucesiones. Vamos a leer textualmente el punto. Dice, contendrían derecho de familia y sucesiones, regulan normas relativas a la tutela de menores de edad, no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados. También se habría normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre. De ellas se haría cargo los familiares próximos. En las tablas 6 y 7 nos habla del derecho de obligaciones y derechos reales, mismos derechos que vamos a estar viendo en el derecho civil actual en nuestro país. Contendrían negocios jurídicos de la época, serían derecho de obligaciones y derechos reales. Regulan el negocio jurídico en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. Derechos reales, jóvenes, que es un derecho real, es un derecho que nosotros tenemos sobre una cosa, sobre un objeto, sea bien mueble, sea bien inmueble, ¿sí? Es ese derecho que nosotros tenemos. Ese derecho de obligaciones, pues es prácticamente cuando tú a lo mejor te comprometes o te obligas a entregar cierta cantidad de dinero a determinada persona por cierta prestación o por cualquier motivo, pues tú ya estás obligado, ya te comprometiste a entregar ese dinero. Y en ese entonces, si no lo hacías, pues el acreedor, sin necesidad de sentencia, sin necesidad de ir ante un juez, pues él podría cobrarte o él tomar la decisión de qué va a hacer para que le pagues. Las tablas 8 y 9 hablaban del derecho público, el derecho penal de la época. Contendrían derecho público, el derecho penal de la época se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas, quiere decir que traían normas muy antiguas, y normas modernas ya más a la actualidad. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. Y después unas definiciones. El derecho público penal, pues, o el derecho penal público, se ocuparía de los ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como la traición al pueblo romano, los ilícitos más graves como el homicidio, el delito de traición en su caso era perseguible de oficio y sancionado con la pena capital o en su caso el exilio del territorio romano. El privado se ocuparía de los ilícitos privados, como su nombre lo dice, de menos gravedad y de percusión a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena pecuniaria, quiere decir pena en efectivo, en dinero, principalmente, a favor de la víctima, siempre dependiendo, claro, de la gravedad.
del mismo. Serían delitos de daños principalmente o de bienes a terceros, de robo y hasta el delito de lesiones. La tabla número 10 hablaba de las normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. En esa época las incineraciones o los entierros no se hacían dentro del pueblo romano, sino se tendría que hacer al exterior de la ciudad, a las afueras, ¿sí? En ciertos terrenos que ellos tenían, pues ahí se hacían los entierros. Las tablas 11 y 12 hablaba de la prohibición de contraer matrimonios mixtos, principalmente entre patricios de ellos, que eran la clase más alta en aquel entonces, en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Ahí les puso una imagen donde pues hacía una pequeña clasificación, una pequeña pirámide social, por así decirlo. Se hablaba de que la clase más alta pues eran los patricios, ahí seguían los plebeyos y pues de último los esclavos. Ahora ya adentrándonos, ya haciendo un lado, perdón, ya los momentos históricos de nuestro derecho civil. Ahora vamos a hablar un poquito ya de la actualidad, de cómo está, qué es lo que contiene nuestro Código Civil el día de hoy. El derecho civil abarca grandes instituciones como la personalidad, la asociación, el patrimonio. Está compuesto de los derechos de cosas y de obligación. En el presente, este derecho se encuentra conformado por lo siguiente: el derecho de las personas, que regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales y jurídicas, la capacidad jurídica y la administración de los bienes de los incapaces, los derechos de la personalidad, los atributos de la personalidad, es decir, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, tales como el estado civil, lo importante, el domicilio, la nacionalidad y otros derechos. Así, cada una de ellas la vamos a ir definiendo en las siguientes diapositivas. El derecho de las obligaciones y los contratos, que regula los hechos, actos y negocios jurídicos y sus consecuencias y efectos vinculantes. Otro punto que se encarga el derecho civil, pues es el derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como derechos reales, hace un momento se los comentaba, y en general las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad, los modos de adquirirla y la posesión. Por último, también incluye normas genéricas aplicables a todas las ramas del derecho, como la aplicación e interpretación de las normas jurídicas y normas de derecho internacional privado. Por esta última razón, el derecho civil recibe su denominación de derecho común. Jóvenes, si ustedes se abren su Código Civil del Estado de Yucatán, si no me equivoco, en el artículo 2, en el artículo 3, te habla de que el Código Civil, o la ley civil en este caso, va a ser supletoria a todas las demás. ¿Sí? Por eso, de igual forma, tenía la denominación del derecho civil como la madre de todas las materias del derecho, porque lo que no encuentras a lo mejor en el Código de Comercio, la ley laboral, pues la puedes encontrar en el Código Civil del Estado de Yucatán. O en su caso, en el Código Civil Federal. Recuerden que hay dos tipos de leyes: el que rige al Estado y el que rige a nivel nacional. Vamos a definir el derecho civil. El derecho civil es un sistema de mandos que establece las reglas jurídicas relacionadas con las personas, los bienes, las obligaciones y los contratos. En la parte de abajo, la parte inferior de su pantalla, les puse otra definición más sencilla, que es el conjunto de normas que regula las relaciones privadas de los ciudadanos de un Estado. ¿Sí? Estas normas establecen un marco normativo para los derechos de las personas, obligaciones, contratos o derechos sobre las cosas, entre otros. Ahora vamos a hablar del derecho de las personas. ¿Cuáles son el derecho que tienen las personas? Persona física y persona moral. ¿Sí? Recuerden que les había dicho que la ley definía a las dos personas. El vocablo persona denota en su aceptación como el ser humano, es decir, tiene igual connotación que la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo. ¿Sí? Ustedes escuchan la palabra hombre, hace alusión a todo ser vivo, prácticamente a toda la especie, perdón, a toda la especie humana. ¿Sí?
En el ámbito jurídico se entiende por persona todo ente físico moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para aludir a los seres humanos que a las instituciones creadas por ellos. Un claro ejemplo es el Estado. Por lo que se puede concluir que la persona física será entonces el ser humano, hombre, mujer o mujer capaz de contraer derechos y obligaciones. ¿Sí? Esa es la persona física. Aquí les puse en estas diapositivas textualmente lo que dice el artículo 14 y lo que dice el artículo 15 del Código Civil del Estado de Yucatán, que menciona o que define los dos tipos de personas que yo les comentaba. Son personas físicas, los individuos de la especie humana que nacen hasta que mueren, artículo 14. Artículo 15 dice, son personas morales, o recuerden jóvenes, que también se le denomina personas jurídicas. La nación, los estados, los municipios y las demás instituciones de carácter público reconocidos por la ley, las sociedades civiles o asociaciones y las sociedades mercantiles de igual forma, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las sociedades cooperativas y mutualistas, cualquier tipo de asociación que ustedes se les venga a la mente, son personas jurídicas o personas morales, ¿sí? Personas morales pues son aquellas que no puedes sentir, que no puedes tocar, simplemente fueron creadas por el hombre o en su caso fueron creadas por la misma ley. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el nacimiento. ¿Sí? Vamos a hablar del nacimiento, nos menciona. El diccionario jurídico señala al nacimiento como la simple acción de nacer. Esta acción, es decir, el nacimiento, debe ser puesto en conocimiento del Estado y de la sociedad, al mismo tiempo de que constatarla de una manera cierta. La ley establece que la manera idónea de constatar el nacimiento es a través de una declaración misma de nacimiento, la cual será presentando al niño ante el juez del registro civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiera nacido. La declaración se formaliza en una acta de nacimiento. ¿Sí? Ustedes tengan un hijo, ustedes tienen que ir al registro civil, ante el juez, presentarlo, y esta autoridad les va a entregar un acta de nacimiento que todos conocemos para constatar que ha sido registrado y que pues ya pertenece, podríamos decir, a la sociedad. ¿Sí? Eso es lo más importante del nacimiento. La obligación de esta declaración recae sobre diversos individuos según el lazo de parentesco que exista con el menor. La obligación principal pues la tienen el padre y la madre, cualquiera de ellos, a falta de ellos los abuelos paternos y en su defecto los maternos. La declaración tiene que hacerse a los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió el nacimiento. El derecho conserva a su favor los derechos que eventualmente adquirirá cuando nazca, la cual no impide que antes de nacer, siempre que esté concebido, pueda ser designado válidamente heredero, legatario o donatario. Eso fue todo por parte del nacimiento. Ahora vamos a pasar a lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues es lo contrario, en este caso, al nacimiento. Así como el nacimiento es considerado el inicio de la vida, por ende, la muerte es considerado el fin de la misma. Es también la forma de extinción de la personalidad, en este caso de la persona física. La muerte como hecho jurídico se examina desde el punto de vista siguiente. Les puse 3 incisos: A, de su prueba; B, del momento en que ésta tiene lugar; y C, de los efectos que produce. Aquí les voy a definir a continuación cada una de ellas. El inciso A dice: la prueba de la muerte de una persona implica la comprobación del hecho biológico de la cesación de la vida orgánica. El certificado de defunción se extiende por un médico bajo su responsabilidad, sirve de base para que el juez de registro extienda el acta de defunción y constituye la prueba formal de la muerte de una persona. B. O el punto número 2,
En ciertos casos es importante señalar el momento de la muerte de una persona, pues en ese mismo momento se abre la sucesión hereditaria. El facultativo que extienda el certificado de defunción debe hacer constar en él la hora de la muerte, que se fija entre dos momentos. En último, en que se tiene conocimiento de que esa persona aún vivía, y aquel en el que el médico compruebe por primera vez tal persona ha muerto, ¿sí? Y C, los efectos de la muerte son la cesación de la personalidad, la extinción de los derechos y obligaciones que dependan de la vida de la persona. Y 3, la apertura de la sucesión hereditaria. El acta de defunción es el último de los actos del estado civil de las personas, ¿sí? Eso es lo que va relacionado a la muerte. Ya hablamos del nacimiento, ya hablamos de la muerte. Ahorita vamos a hablar de otro tema importante, que es el nombre, ¿sí? La palabra que se apropia, en este caso, se da a alguna cosa o persona, pues para darla a conocer o distinguirla de otro. Sirve como identidad, prácticamente. En cuanto a las personas, hay dos especies de nombre que sirven para designarlas. El nombre de pila y el de familia, es decir, el nombre común tienen todas las personas, y en su caso, o el de familia, el apellido se transmite de padres a hijos, ¿sí? El concepto jurídico del nombre es el atributo jurídico de la personalidad que señala a una persona o la individualiza, ¿sí? Todas las personas físicas cuentan con el derecho de poseer un nombre que los identifique e individualice a la vez. Además, en casos concretos, puede hacerlos sujetos de derechos y obligaciones en alguna ley. Ahora, lo relacionado al domicilio. Vamos a hablar un poco del domicilio. ¿Qué dice? ¿Qué es el domicilio? Junto con el nombre y el patrimonio, uno de los elementos esenciales de una persona física. El nombre, como se analizó en el apartado anterior, sirve para identificar a la persona, pues el domicilio le corresponde ubicar a esa persona en un espacio determinado, ¿sí? Por el domicilio se le tiene por presente a la persona. Existen diferentes maneras, jóvenes, de determinar el domicilio de una persona. Hay también distintas clases de domicilio. Las clases de domicilio pueden ser real, legal, convencional y de origen. Vamos a definir cada una de ellas. Por ejemplo, el domicilio real se entiende como aquel lugar de su residencia habitual. El domicilio legal es aquel que la ley señala a una persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque en la realidad no resida ni se encuentre en él. C, en este caso es el convencional. El domicilio convencional será el lugar en que una persona señala para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y D, que es el de origen, se entiende por domicilio de origen el del lugar en donde una persona ha nacido. En su momento habíamos definido a las personas morales jurídicas, a las personas físicas. Ahorita vamos a definir a las personas morales o a las personas jurídicas en su caso. Las personas morales surgen del derecho romano, ya que al lado de los seres humanos, personas físicas, también se reconocía como ficciones jurídicas o abstracciones a las morales. La personalidad moral pertenecía tanto a las asociaciones o reuniones de personas que tenían intereses comunes, tales como el Estado, ciertas corporaciones e inclusive la Iglesia, y etc. La persona moral es la entidad formada para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Esto más que nada ya basarnos un poquito en la ley. Las personas morales, al igual que las personas físicas, cuentan con atribuciones, las cuales serán nombre, domicilio y patrimonio. El domicilio de las personas morales será aquel lugar donde se haya establecida su administración. Por lo que respecta al patrimonio, es indispensable en la persona moral, puesto que la carencia de los medios materiales para el cumplimiento de sus fines determina la liquidación de la persona moral. ¿Cómo termina? ¿Cómo se extingue una persona moral? ¿Cómo muere? Si quieren utilizar ese término. Ya que se toca el punto de la liquidación de la persona moral, debemos señalar el nacimiento y muerte de la misma, como ocurre con una persona física.
El nacimiento de la persona jurídica se da en el momento en que dicha persona ya se encuentra registrada en el registro público de comercio, ¿sí? Del domicilio que le corresponde, si se crea esa persona aquí en Mérida, pues aquí en Mérida se tendría que registrar, ¿sí? Mientras que un simple acuerdo de disolución será suficiente para dar por terminada la personalidad de la persona colectiva, es decir, para que se lleve a cabo su muerte, ¿sí? Ahí terminaría lo que es la persona jurídica o la persona moral, por la disolución de la sociedad, de la asociación o del colectivo. Ahora vamos a hablar de los derechos de los bienes. Vamos a empezar con el derecho real. El derecho romano no reconoce, jóvenes, el término de derecho real. En el ámbito jurídico real se entendía que se tiene un tal poder sobre una cosa en la medida en que se disponga de una acción. Otra definición es aquella por la cual pretendemos que una cosa es nuestra, que nos compete, un derecho cualquiera respecto de una cosa. Las facultades que el sujeto podía tener sobre la acción en la cosa o acción real son principalmente el dominio, propiedad, las servidumbres, el fruto, la prenda, la hipoteca, ¿sí? La servidumbre, el fruto, todas esas figuras jurídicas no las vamos a ver. Ya eso es más que nada para las personas que se quieran dedicar al derecho, a la carrera, pues ya conforme ustedes vayan estudiándola, pues irán viendo todas estas definiciones, ¿sí? Y les es un pequeño cuadro donde les clasificaba los bienes. Por ejemplo, hay bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles son sus características? Pues según su movilidad o inmovilidad. Tenemos también bienes de dominio de poder público o propiedad privada. En este caso, según a las personas a las que pertenezca, ya sean particulares o sea el Estado. Están los bienes monstrecos o vacantes, situación de incertidumbre frente al titular de la propiedad. Tenemos los corporales e incorporales, pueden o no ser apreciados por los sentidos, están los fungibles y no fungibles, posibilidad de poder reemplazarlos, los consumibles y no consumibles, posibilidad de extinción por el uso, los divisibles e indivisibles, es posible o imposible fraccionamiento o posible división, y simples y compuestos por razón de su constitución o creación, ¿sí? Cabe señalar, jóvenes, que yo les puse una clasificación en general. La ley o el Código Civil en este caso no nos menciona todas tal cual, simplemente hace alusión a algunas que las vamos a ver en un momento. Inclusive aquí se los puse en la diapositiva como dato importante para que lo chequen. En el texto del Código Civil encontraremos la regulación de la clasificación de los bienes. El ordenamiento legal en comento reconoce los bienes muebles, inmuebles, los de dominio público y propiedad privada, además de los bienes monstrecos y vacantes. Las demás clasificaciones, aun cuando no se encuentran de manera expresa en la ley, se consideran como derivaciones o características fundamentales de los contenidos en el mencionado código. Y después las definiciones, vamos a leer las definiciones de cada una. Bienes muebles e inmuebles, la principal característica de los bienes inmuebles es que son perfectamente identificables, en tanto que los bienes muebles por su propia movilidad son en algunos casos difícilmente identificables. La fijeza del inmueble facilita la prueba de su propiedad, mientras que para el mueble esta prueba resulta mucho más difícil. Palabras sencillas, jóvenes, coloquiales, bienes muebles, aquellos que tú puedes mover o trasladar de un lado a otro. Bienes inmuebles, que no se pueden mover, que no los puedes tú agarrar o con una maquinaria cargar y llevarlas a otro punto, ¿sí? Son bienes que están ya establecidos en un punto. Para que se les haga más sencillo. Dominio, otro tipo de bien es el de dominio del poder público y propiedad privada. Los bienes del dominio del poder público son los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios. Se encuentran divididos en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. En tanto que los bienes de propiedad privada son todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente a los particulares y de las cuales no puede aprovecharse nadie sin consentimiento del dueño o autorización de la ley.
Y les puse algunos bienes de uso común que establece la ley, pues son el espacio aéreo, los caminos, carreteras, puentes, vías férreas, las plazas, paseos, inclusive los parques públicos, el mar territorial, los puertos y las bahías. ¿Quiénes pueden disfrutar de los bienes del dominio público? Pues todos los habitantes de la República Mexicana, pues podemos usar esos bienes de uso común, ¿sí? ¿Qué pasa si requiero hacer un aprovechamiento especial sobre un bien de uso común? Pues ustedes tienen que solicitar una concesión a las autoridades y que esta pues los autorice o les dé el permiso, siempre y cuando se los va a dar con ciertas condiciones, tienen que cumplir ciertos requisitos que va a establecer la ley. No quiere decir que se les va a garantizar, pero pueden hacer ese trámite. Ahora pasamos a los bienes corporales. Los incorporales son bienes inmateriales, es decir, aquellos que no pueden por lo menos ser tocados, pesados o medidos, pero que representan un valor pecuniario específico en el patrimonio. Sería ejemplo de estos bienes, las herencias y en general los derechos, ¿sí? Corporales serán aquellos bienes que se hallan en la esfera de los sentidos. Los bienes fungibles, no fungibles. Los bienes fungibles son los que se consumen con el primer uso que se hace de ellos. Son los bienes muebles que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Ahí les puse un ejemplo que vendría a ser el dinero. Los bienes no fungibles son aquellos que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, por lo tanto, no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por ejemplo, les puse una obra de arte. Los bienes consumibles y no consumibles. Consumibles serán aquellos que no resisten un uso prolongado, son bienes susceptibles de una sola utilización y son llamados también bienes de consumo. Por ejemplo, los alimentos, la comida. En sentido contrario, se encuentran los bienes no consumibles que por consecuencia serán los que resistan un uso prolongado. Por ejemplo, la vestimenta, la ropa, pues la puedes ir utilizando y te va a durar algo de tiempo. Los bienes divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que pueden dividirse de modo que las partes singulares resultantes de la división tengan la misma función que el todo, existiendo como única diferencia entre el todo y las partes la cantidad, nunca la calidad. En este caso, pues un terreno, un dinero que se puede dividir, ¿sí? Los bienes indivisibles pues son aquellos que no pueden fraccionarse o que no pueden dividirse, ya que pues no servirían o no tendrían un uso, por ejemplo, un vehículo o un monumento. Bienes simples y compuestos. Los bienes simples son los constituidos por la individualidad orgánica, unitaria, pudiendo ser suministrados no solo por la naturaleza, sino también artificialmente, por ejemplo, moneda o una obra de arte. Mientras que los bienes compuestos son siempre creación del hombre, vehículos, maquinarias, casa, etc. Todo lo que el ser humano pueda construir es un bien compuesto. Vamos a hablar ahora de la posesión, ¿sí? Otro tema importante en el derecho civil, que es la posesión. Es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa o el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Esta es de buena fe o de mala fe. Siempre se ha generado confusión entre los términos propiedad y posesión. El derecho civil hizo de estas dos cosas distintas e independientes. La posesión es el mero hecho de tener la casa, o la cosa en este caso, mientras que la propiedad llegó a ser un derecho, un vínculo entre la cosa y el propietario, cosa que no puede romperse sin su voluntad, aunque la cosa no estuviera en su poder. Son capaces de poseer los que lo son, de adquirir por sí mismos o por medio de sus legítimos representantes, ¿sí? Recuerden que aquellas personas que son incapaces o que tienen alguna discapacidad o enfermedad mental, la ley de igual forma los protege. Ellos, a través de sus representantes, pueden adquirir derechos y obligaciones y celebrar cualquier contrato que ellos quisieran. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. La ignorancia se presume en este caso. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer. Lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derechos.
Se presume siempre poseedor de mala fe al que adquiere la posesión por la violencia. Fuera de este caso, el poseedor tiene a su favor la presunción de poseer de buena fe. ¿Cómo se pierde la posesión, jóvenes? Ahí les puse unas fracciones. La posesión se pierde por abandono, por cesión, a título oneroso o gratuito, por la destrucción o pérdida de la cosa, o por quedar esta fuera del comercio, por resolución judicial, por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año, por reivindicación del propietario o por expropiación por causa de la utilidad pública. ¿Qué es la posesión, jóvenes? Que ustedes simplemente tengan un objeto, ¿sí? No quiere decir que sean ustedes los dueños, pero en ese momento ustedes tienen ciertos derechos sobre esa posesión o sobre esa cosa, ¿sí? Siempre y cuando recuerden que sea de buena fe. Por ejemplo, cuando ustedes rentan algún local o rentan alguna propiedad, pues ustedes tienen la posesión, no son los dueños, porque el propietario, pues es el dueño de la casa, por ejemplo. Si le rentan a un amigo, pues en este caso su amigo es el dueño. Él es el propietario, ustedes nada más tienen la posesión. Pueden disfrutarla, pueden gozarla así, pero el dueño es otra persona. Ahorita vamos a pasar al siguiente, que es la propiedad, que es lo que yo les comentaba. El artículo 662 de nuestro Código Civil del Estado de Yucatán nos establece: la propiedad es una institución jurídica que el Estado adopta como medio que concederá discrecionalmente para satisfacción de las necesidades individuales y consiste en la facultad de gozar y disponer de una cosa con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Artículo 663 nos menciona que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización, ¿sí? Ya la propiedad, pues ya quiere decir que la cosa o el objeto es tuyo. Ahora vamos a hablar de las obligaciones. ¿Qué es la obligación? Tratar el tema de las obligaciones, jóvenes, es forzosamente nos lleva a reconocer ese vínculo jurídico que existe o va a existir entre dos personas, ¿sí? O inclusive hasta más. Ese vínculo es derivado de las relaciones de las mismas personas. Este vínculo es conocido como obligación, ¿sí? Esta posee pues tres formas, ya sea mediante ley, de un contrato, de un hecho personal. Les puse otra definición de que es una obligación. La obligación es como la relación jurídica que se establece entre una persona llamada acreedor que puede exigir a otra llamada deudor que debe cumplir una prestación patrimonial de carácter pecuniario o moral, ¿sí? Las obligaciones de igual forma tienen su división o su clasificación. Por ejemplo, las obligaciones civiles, estas se dividen en obligaciones de dar, hacer o no hacer. Esta clasificación se encuentra soportada por las reglas establecidas en el Código Civil Federal, ¿sí? Las obligaciones de dar tienen una función traslativa en las enajenaciones de ciertas cosas y determinadas. La traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por efectos del contrato. Las funciones de hacer y no hacer en estas, uno está comprometido a hacer o no hacer alguna cosa. Toda obligación de hacer o no hacer se reduce a la satisfacción de daños y perjuicios. Otro tipo de obligación, la obligación personal, es la que solamente liga a la persona que la contrae y a sus herederos. Está la obligación real, que es la que afecta a la cosa y obra contra cualquier poseedor de esta. Condicionales, es condicional cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. A plazo es aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto, ¿sí? Las obligaciones conjuntivas o alternativas se da cuando el que se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todas las segundas. Para el caso de las alternativas es cuando el deudor se ha obligado a uno de los hechos o a uno de dos cosas si se cumple prestando cualquiera de las dos, ¿sí? Y las mancomunadas cuando hay pluralidad o hay varios deudores o acreedores tratándose de una misma obligación. Esos son los tipos de obligaciones. ¿Y cuáles son las fuentes de obligaciones o de dónde provienen estas obligaciones? Principalmente de los convenios y los contratos. Es un convenio, jóvenes. Es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, ¿sí?
Contratos que ustedes ya debieron de haber leído. Hace 1 o 2 semanas les había pedido que leyeran a partir del artículo 990, que hablaba de las obligaciones, y después iban a empezar los contratos. Así que pues ya deben de tener cierto conocimiento de ellos, ¿sí? Para que el contrato sea válido, ¿qué se necesita? Debe de reunir las siguientes condiciones: capacidad de los contratantes, mutuo consentimiento, que el objeto o materia del contrato sea lícito, que se celebre con las formalidades que exige la ley. Sí, esos son los principales requisitos que tienes que cumplir para poder celebrar un contrato, ¿sí? Vamos a leer rápidamente 3 contratos. Hay muchos contratos, pero vamos a hablar nada más de algunos, ¿ok? Clasificación de los contratos, por ejemplo, están las promesas de contrato que pueden asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro, ¿sí? Como su nombre dice, es una promesa de contrato, algo que vamos a hacer en un futuro, que lo vamos a celebrar. A lo mejor te voy a comprar tu casa en 2 años, en 1 año, o tu vehículo en 1 año, etcétera, ¿sí? De la compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere la propiedad de una cosa o la totalidad de un derecho y la otra paga un precio cierto y en dinero, ¿sí? Creo que ahí no hay más que explicar. La compraventa, cuando tú vas a comprar algo o tú vas a vender algo, inclusive, sea una casa, sea un vehículo, sea un terreno, sea una parcela, sean muebles, etcétera, cualquier bien que ustedes quieran, ahí entran bienes muebles o bienes inmuebles, entra lo que es la compraventa, ¿sí? Y las donaciones, que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes, con las restricciones que establece este título, ¿sí? Prácticamente en palabras coloquiales o palabras sencillas, jóvenes, la donación es un regalo que ustedes le quieran hacer a una persona, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, si ustedes tienen hijos o el día que ustedes lleguen a tener algún hijo, si así lo consideran o así lo quieren, si ustedes tienen una propiedad, si le quieren dejar a su hijo, entra la donación, ¿sí? Es un regalo que ustedes le van a dar en vida, ¿sí? A diferencia del testamento, que es un regalo, podríamos decir, pero hasta que tú te mueras, ¿sí? Así que pues la donación es prácticamente eso, un regalo, algo que tú vas a darle a una persona, sea un bien mueble o sea un bien inmueble. Y por último, vamos a hablar del último contrato, que es el arrendamiento. Se llama arrendamiento el contrato por el que una persona concede a otra el uso o goce temporal de una cosa mediante un precio cierto, aun cuando a este contrato las partes tienen cualquiera de otras denominaciones. Cuando ustedes rentan un local, una casa, etcétera, entra ese contrato de arrendamiento, ¿sí? Ustedes van a tener por tiempo determinado el uso y el goce de una cosa, por eso dicen que es temporal. Y ustedes van a pagar un precio, ¿sí? No sé, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, el precio que ustedes vayan a establecer. Y la última parte dice, cuando a este contrato las partes le dieran cualquier otra denominación. Aquí en Yucatán se utiliza mucho la figura denominada convenio transaccional, muy similar al arrendamiento, ¿sí? Por eso hace alusión a ese contrato, de que aunque ustedes le dieran otra denominación, pues viene a ser un contrato de arrendamiento. Y pues así terminaríamos esta clase, este tema, este derecho civil. Con esto concluimos. El derecho civil es muy extenso, jóvenes, muy largo. Es un tema bastante interesante. Si alguno de ustedes se inclina por la carrera de derecho, cuando estén ahí mismo, pues van a ir estudiando más a fondo la ley. Aquí estudiamos los puntos más importantes, las definiciones, los conceptos, para que ustedes tengan un conocimiento que aunque pues no se dediquen a ser abogados o licenciados en derecho, pues tengan ese conocimiento que es importante, ¿sí? Que se lleven un poco de conocimiento de los contratos, de las obligaciones que ustedes tienen, las limitaciones, si son menores de edad. Todas esas puntos son importantes, ¿sí? Y pues prácticamente sería todo, jóvenes, en esta clase, en este tema. Ya nos veríamos en el siguiente video, en el siguiente material, que va a ser relacionado al código de familia. Vamos a hablar del derecho de familia. Ahí vamos a hablar del testamento, de, del matrimonio, del divorcio, qué tipos de divorcios hay, qué regímenes de matrimonio existen, ¿sí? Todo ello vamos a hablar en la siguiente semana. Así que
De igual forma, como ha estado ocurriendo en estas clases, les voy a grabar un material para aquellas personas que no puedan asistir o inclusive las personas que asistan tengan alguna duda o quieran tener la información, pues ahí, aquí están los videos para que puedan escucharlos, las explicaciones y de todas formas, si tienen alguna duda, pues ahí me pueden contactar por Classroom, ¿sí? Ahí me pueden contactar, me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto los puedo atender, ¿sí? Pues sin más que decir, jóvenes, me despido y que tengan buen fin de semana. Nos vemos.